Tú eras jefa del equipo. Tú eras jefa del equipo. ¿Por? ¿No por qué? Y igual también. Parece que no mandas otros cuartos. Lo de la división celular, y ya ustedes también ya conocen. ¿Cuántas fases tiene la división celular? Uno es, dos, mitosis. ¿Cuáles son? La mitosis o meiosis y la ¿Mitosis y meiosis? Interfase y ya depende si es meiosis o mitosis. ¿Quién más dice algo diferente? ¿Alguien leyó algo diferente? Se refiere a G1, fase S, G2. Dijeron que era interfase, ¿y qué otra? Y la mitosis. Y mitosis. ¿Alguien menciona más? ¿Qué dijeron? Nos falta una fase de la división celular en general. Porque la meiosis incluye una mitosis y luego una división, una segunda división. Que también es parte de la división celular, pero en especial de la célula reproductora. ¿Vale? ¿Qué cero? Son fases de interfase. La citocinesis. ¿Vale? La citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? Es la separación ya como del citoplasma. Entonces primero hacemos interfase, preparamos a la célula y luego la dividimos, le dividimos el núcleo y luego le dividimos el citoplasma. ¿Sí? ¿O algo comentar? Entonces miren, este es el interfase. ¿Sí? Aquí tenemos la interfase, tenemos la mitosis y luego tenemos la citoquinesis. Y finalmente la citoquinesis no es parte de la mitosis. La mitosis solamente lo que hace es división del núcleo, ¿no? Y se fijan aquí, pues tenemos parte de la interfase que tiene G0, S y G2. ¿A qué se dedica cada una de estas fases de la interfase? ¿Qué pasa en G1? Yo creo que quieres decir algo. Sintetiza proteínas que son los órganos que se preparan para la replicación de ADN. Específicamente dices que hay síntesis de... O se empieza a prepararse para, Es nada pero se hace síntesis para eso. Es la descompensación, ¿no? De la variante. Se va descompensando. Pensamos que se condensa y que se descondensa. Se condensa. Y
sería condensación. Es de concentración. ¿Y en qué fase? Se concentra. En la S, ¿no? Pues en la S, los que hay en G1. La célula crece y sintetiza proteínas ¿En y G1? organelos. Pues cuando se va preparando, ¿no? Va creciendo y sintetiza Pero yo creo proteínas. que S hace condensación, o sea, solidificación, y G1. Porque luego también está G0. ¿Sí? La fase G0 es cuando la célula no se está dividiendo, y en la G1 es la fase más larga porque dura de 9 a 12 horas, y durante esta fase es la reunión de nutrientes y también la síntesis de ARN y proteínas para síntesis de ADN y multiplicación cromosómica. Y durante esta fase hay un punto de restricción que es la proteína P53, que es la supresora de alteraciones. Supresora de. Alteraciones. Ahorita me dicen como cuál es, y la S. Es la de síntesis, el ADN se duplica y se forman nuevas cromátides y dura de 7.5 a 10 horas. Y luego que seguiría con G2. En la fase G2 dura de 3.5 a 4.5 horas y examina el ADN duplicado, aumenta el citoplasma y se hace la reorganización de los organelos. Exacto. Entonces, tenemos aquí que esa, ¿te acuerdas la proteína? La mencioné. La fase G1 es la proteína P53. Esa que nos ayuda. Supresora de Entonces, cuando hay problemas de cáncer, ahí es la que se elimina. Por eso tenemos una producción, un desarrollo importante de células cancerígenas. Porque ya no pasan, en G1 es como identificar qué célula es la que sí es apta para dividirse, identifica todo lo que está de la célula y le permite entrar a la que está apta para dividirse. En el caso del cáncer entran todas. Por eso hay un crecimiento de células tumorales. Y luego vendría la mitosis con sus fases, profase, metafase, anafase, perifase, y finalmente citocinas. Entonces, para entrar a la mitosis tenemos esta parte de la interfase, que sería la G2, ¿verdad? Donde aquí ya tenemos a los cromosomas en forma extendida y duplicada, y se observa como la cromatina en el microscopio. Es una célula en vivo, así es como es un gráfico, así está sería una célula en vivo, donde aquí podemos identificar realmente perfectamente el núcleo, está activo el nucleolo, aquí tenemos la membrana celular, y la cromatina, como aquí, se ve dispersa. Entonces, el núcleo, esto nos está diciendo que va a iniciar la división. Luego viene la profase, que la profase tiene dos fases. La profase que tiene la fase temprana y la fase tardía. Aquí esta es una célula en vivo. ¿A cuál se parece? Vean aquí incluso en la profase temprana. Pues estamos iniciando, aquí empieza a borrarse el núcleo. Los centriolos que están en la parte polar del núcleo empiezan a migrar a uno y otro lado. Esta es en la fase de profase temprana. En la fase tardía, ¿qué sería esto? El uso. Entonces, el uso empieza a aparecer, pues se ve ahí punteado, y se extiende a todos los centrosomas de los cromosomas. Y bueno, aquí ya no podemos, ya no es tan visible como aquí, todavía está desapareciendo la membrana nuclear, aquí desaparece. Y el nucleolo pues no es visible. Entonces una célula en vivo es la que fase de la fase de identificaría esta célula. ¿Alcanzan a ver el núcleo? Aquí alcanzan a ver la membrana nuclear. Es fase de profase temprana tardía estaría esta. La temprana
temprano. Aquí está borrando, están migrando los centriolos, empiezan aquí como a aparecer las fases de luz. Esta es la metafase. Vean que los cromosomas se sitúan en el ecuador. Aquí está el uso muscular, igual el uso mitótico. Son los centriolos. Y vean cómo aquí al centro se encuentran todos los cromosomas. Y ya están unidos al centrómero. Y vean aquí, aquí ya no hay ni vestigios nada del núcleo. Y vean aquí cómo esta célula en vivo nos está presentando todos los cromosomas en el ecuador. Y se identifica perfectamente un cromosoma. Luego tenemos la anafase, que es la anafase tempranicardía. Vean, aquí empieza a migrar la mitad a partir de los centrómeros, los cromosomas, hacia la periferia, y aquí ya están migrados, y ya no es visible el uso mitótico. ¿Cuál sería? No, no pasa. ¿Temprana o tardía? Temprano. Y podemos ver todavía el uso mitótico y la migración hacia los lados. Y finalmente la telofase, donde telofase temprana, una vez que ya migraron los cromosomas, empezamos a formar la membrana nuclear. Y cuando ya está completamente formada, ya sería la telofase tardía. Esta es una célula en vivo. ¿Qué fase tendríamos? Entonces, aquí ya está la división del núcleo. Ya quedó dos núcleos iguales. Y luego viene lo que es la citocinesis. Como es una fase de mitosis. Y bueno, aquí por estrangulación se hace división del citoplasma. Y los organelos están también migrados a cada una de las células. Finalmente aquí tenemos dos células hijas. Entonces esta es la mitosis, la división celular, que se aplica a todas las células, excepto a las nerviosas. Bueno, luego viene la meiosis, ¿no? Porque la meiosis tiene una fase inicial que es una meiosis, la meiosis 1, que prácticamente es una mitosis, como ya hemos visto, que finalmente tiene una célula hija de 23 cromosomas. Y aquí tenemos pares de cromosomas. Y aquí tenemos, a partir de esta, viene una segunda meiosis, donde el objetivo es tener células haploides, o sea, por la mitad de los cromosomas, que finalmente nos daría las células reproductoras para que la mamá y el papá sean el 50% y finalmente hagan una célula. Pero esta la veríamos más en detalle en la fisiología reproductiva. Entonces, miren, ahí estaría, ahí identifican sus fases. Esta es la división del núcleo, ahí está la mitosis. Ahí está la citocinesis. Nada más que lo recordaran, entonces, ¿alguna duda? Vamos a iniciar con neuro y tendríamos la evaluación el lunes. ¿También abarcaría neuro o ya no? Neuro no.
a ubicar la célula del sistema nervioso. Ya estructuralmente ya la ubicaron a través de los microscopios. Entonces, esta es la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. En el sistema nervioso tenemos hasta, puede ser 100.000 millones. Y pues, bueno, la sustancia gris es la que tiene todos los núcleos. Por eso dice que es más la sustancia gris y menos la sustancia blanca. Ya ubica la parte a nivel anatómico y bueno, nos vamos a enfocar a las células, donde aquí tenemos esta célula tiene dendritas, que son estas, que son las encargadas de recibir el estímulo, luego lo pasan hacia la parte del soma. Vemos, bueno, estas dendritas son prolongaciones que pueden variar, pueden ser cortas, pueden ser más largas, pueden ser únicas, pueden ser múltiples. Entonces va desde la periferia hacia el cuerpo de la neurona. Generalmente aquí es donde vamos a encontrar los receptores. Y bueno, tienen microtúbulos que van a conectar con el retículo endoplásmico rugoso para llevar la información. O retículo endoplásmico, pudiera ser rugoso o lisón. Luego viene aquí el axón, que lo conecta a esta parte que se llama cono axónico. Ahorita me dicen qué características tiene. Y bueno, esta tiene, a partir de aquí, este sería el axón, que las otras células no tienen. Y que bueno, este está formado de microtúbulos, citoesqueleto, y generan o es los que hacen finalmente la función de la célula, que es la de transmisión del impulso, a través de generar potenciales de acción del todo o nada. ¿Qué significa un potencial del todo o nada? ¿Que pase el umbral? ¿Vale? ¿Que pase el umbral? Eso significa que necesitamos un estímulo suficiente para generar una estimulación en la célula y que ésta lo pueda propagar. Entonces, estos son potenciales del todo y nada que finalmente se generan aquí, porque aquí tendríamos otro tipo de potencial, ¿no? Es un potencial posináptico. Aquí generaríamos potenciales posinápticos que pueden ser excitatorios y inhibitorios, y aquí nos darían, como diríamos, el potencial del todo o nada, por lo que sí generaría la transmisión del impulso. ¿Sí? Entonces, esto se produce aquí, hasta el botón terminal, y esta es la conexión que tiene o con otra neurona o con otras células periféricas. ¿Sí? Entonces, esta es la parte de recepción, la parte de transmisión y la parte de interacción con la otra célula. Aquí este es un cono que se llama cono axónico. ¿Qué función tiene ese cono axónico? Porque forma parte del soma y lo conecta con el axón. ¿Qué son los cuerpos de Mills? Que también es algo adicional que no habíamos visto en las otras células. Bueno, no es adicional, nunca me dicen por qué no es adicional, pero que son los cuerpos de Mills y que es ese cono axónico que no lo vemos en las otras células. Pues las células de Mills son las que rodean pues a la porción conductora para hacer ese sistema nervioso, esa conductividad eléctrica. ¿Los de Mills o lo de conductividad? O sea, lo que proporciona la conductividad es la mielina, ¿no? No necesariamente. Modifica la conductividad. Si hay mielina, hace una transmisión más rápida. Porque esa la vamos a encontrar aquí en el axón. Pero no, esos no son los cuerpos de Mills, ¿qué son? Los cuerpos de Nilsson, no me acuerdo si eran retículos endoplámicos o eran mitocondrias. A ver, ¿qué es? Recuerda que veíamos ahorita las comunicaciones o hasta cambios de nombre de los planetas. Es que es un organelo que ya no existe, pero sí. El organelo es los cuerpos de Mills. Son retículos endoplámicos. ¿Vale? Retículos endoplámicos. ¿Cuál? Los cuerpos de El Nilsson. rugoso y el lisón. Es rugoso. ¿Vale? Rugoso. Los medios son los ribosomas.
Los cuerpos de miel son los ribosomas. Si usted no hablamos es la síntesis de proteínas. Y el cono axónico es algo que no vemos en las otras células, es el cono axónico. Es en general potencial de acción para vida por relación. Entonces, ¿qué características tiene? Porque incluso ya dijimos que lo que son las dendritas vamos a recoger como potenciales posinápticos, que no es un potencial de acción como tal. Entonces, toma toda esta y lo lleva al cono axónico. ¿Qué es el cono axónico? ¿Qué características tiene este cono para que luego de aquí pueda pasar el estímulo y ya la conductividad sea variable? Si tiene estas células de mielina, pues será más rápida, ¿no? Y si no tiene células de mielina, será más lenta. Y incluso esas células podemos identificar, dependiendo de las células, si es una neurona periférica o una neurona central. ¿Y cómo se llaman esas células que están a nivel periférico y cómo se llaman las que serían a nivel central? Ustedes las pueden ver ahí en sus cortes, ¿verdad? Tendrán que identificar la del periférico, ¿cómo se llama? La de mielina. Células de Schwann y las del sistema nervioso central, oligodendrocitos. Entonces, son formadas de mielina. Y bueno, porque es rápida, tiene un estímulo y esta es como hace que no se despolarice toda la célula, solamente se despolariza al término o donde finalizan las células y me da una conducción saltatoria. Si no está, tengo que despolarizar todo el axón. Si sí está, solamente entre una célula y otra, que se llamaría entre una célula y otra. ¿Eh? O sea, ¿cómo se llaman estos espacios? Esta es la célula de mielina. ¿Cómo se llaman estos espacios? Nódulo de Rambier. Nódulo de Rambier, que de nódulo no tiene nada, ¿verdad? Porque el nódulo es una protuberancia. Y ahí vimos que es como una, o si vemos ahí entre los espacios, parece más una excavación porque no hay mielina. Entonces, solo entre la despolarización ocurre solo en los nódulos de Rambier, por eso es saltatoria y es más rápida. ¿Sí? Entonces, el cono axónico, volvemos. ¿Qué características tiene? Sí se inicia ahí el potencial de acción, ¿verdad? Porque recoge todos los potenciales sinápticos, pero además tiene una característica. ¿Sí? Se tienen muchos canales de sodio. Exacto. Ese que tiene hasta 7 de estos canales de sodio. Sí. Eso va a generar que todos los potenciales sinápticos sumados lleguen ahí y entonces estimulen el cambio de sodio, que van a ser canales rápidos, y eso va a generar el potencial de acción de la célula nerviosa. Que sería lo adicional, ¿verdad?, al resto. Vamos a clasificar las neuronas dependiendo de su tamaño y del patrón dendrítico. Vamos a tener que tenemos neuronas Golgi 1 y Golgi 2. Vean aquí que los Golgi 1, aquí tenemos que son axones largos, vean como este tipo de células. Y estas generalmente las vamos a encontrar en encéfalo y principalmente en médula, porque estos van a conformar la integración sobre encéfalo, esos 3 niveles, a través de médula, donde pueden ser sensitivas o motoras, y ya no se digan como nervios periféricos cuando salen a partir de la médula. Entonces también ellos tenemos nervios periféricos. Corteza no es la que más predomina, pero bueno, también podemos encontrar. El Golgi tipo 2 son axones más cortos, vean, este es un axón, estos son axones, entonces son más cortos, incluso pareciera que es parte de las dendritas, pero es axón. Entonces dice que incluso parecieran como estrellas, vean, este es el axón, pero estas son las dendritas. Entonces son cortas, de los lados, tienen sus dendritas y sus axones. Entonces estas sí las vamos a encontrar más en corteza y cerebelo.
una clasificación, la otra es corporalidad o número de proyecciones. Vamos a tener que hay neuronas unipolares, ¿sí? O también se llaman, no son neuronas unipolares, son neuronas bipolares y son neuronas multipolares. Las unipolares son como estas, o también se llaman pseudopolares, porque esto que ven aquí es un axón, y a partir de este axón se derivan las dendritas, pero se fijan, esto genera este mismo axón, ¿sí? Entonces, se llama pseudopolar. Y lo vamos a encontrar predominante en cambio de la raíz posterior. Las neuronas bipolares, como esta de que tiene una proyección de un lado y una proyección hacia otro lado. Donde nos vamos a encontrar en órganos sensoriales, ahí nos vamos a ver bastante este tipo de células, por ejemplo la retina, y tenemos este tipo de células en la boca, en los ganglios testiculares. Estos serían como los donde predominaban, donde predominan serían los órganos sensoriales especiales. Neuronas multipolares, como estas, donde tenemos dendritas que nacen del cuerpo y aparte de la insulación, en los focones terminales. Entonces, estas las vamos a encontrar en encéfalo y medio, también formando parte de las partes sensoriales y motoras. Entonces, esta es otra clasificación por la proyección. La que vamos a usar más va a ser por función. Esta es una célula en vivo de retina, vean cómo empieza. Estas son las neuronas, pueden ser sensitivas, incluso esta es una neurona sensorial de retina. Entonces, tenemos aquí neuronas sensitivas coferentes, que significa que me va a generar qué tipo de función. Que dice que va desde la periferia al sistema nervioso central, sería sensitiva o aferente. Significa que recibe el estímulo y lo pasa hasta que lo integramos al sistema nervioso. Y luego va la neurona motora o eferente, que dice que va desde el sistema nervioso central a la parte periférica. Entonces, de donde hizo la integración, desciende hacia los tejidos periféricos y eso son una neurona motora o eferente. Como la que acabamos de ver de músculo, es una neurona eferente o motora porque deriva del sistema nervioso central e inerva el músculo. Es una neurona motora o eferente. Y la neurona asociativa o interneuronas van a ser las que tenemos entre la neurona sensitiva cuando llega a su corteza sensorial y luego todo ese intermedio de integración hasta que se forman las motoras para hacer descenso hacia los tejidos periféricos. Lo vamos a clasificar la respuesta en mono o múltiples sinapsis. Una sinapsis o múltiples sinapsis. Esta es la que más vamos a utilizar, pero sepan que también por características morfológicas, bueno, hay otras dimensiones. Hay otras también por dimensiones del soma. O también hay números terminales presinápticos. Y finalmente, les digo, a nivel clínico, pues no les damos tanta utilidad porque finalmente, o sea, el soma, cuál es su función y las terminales. Cuando hay alguna lesión en tejido, lo que sí puede hacer es que haya un incremento de algunas terminales, es una forma de regular también. Si hay poca estimulación con un neurotransmisor, se hacen más sensibles, incluso dice que se multiplican estas terminaciones, o al revés, si tenemos mucho y queremos evitar un mecanismo autorregulador, pues a veces reducimos la sensibilidad del neurotransmisor o incluso se eliminan de algunos receptores, ¿sí? O estallan en estos botones. Entonces son formas de regulación, por eso clínicamente pues sí no tendrían algo de expresión
estas generalmente estas son las que vamos a encontrar como neuronas sensoriales, estas como neuronas de integración y estas como de respuesta motora. No es que sean exclusivamente esas, pero bueno, más o menos en general son las que encontramos. Pues como conducción nerviosa tenemos que si es la función de la célula de la neurona, pues bueno, la conducción puede variar dependiendo de las características en el axón y el tipo de conexión que tenga con la otra célula. Entonces, generalmente predomina este tipo de conexión en un solo sentido, donde el axón se conecta al cuerpo del beta de otra neurona. Eso no va a ser lo más frecuente, porque hay otras formas. La longitud de la fibra nerviosa varía también de 1 a 100 metros por segundo, entonces también va a indicar que entre más corta, pues más lenta, más larga, más rápida. La señal de transmisión de una neurona a otra sufre un retraso de 5 milisegundos. ¿Por qué se les ocurre? Porque les digo que depende mucho del tipo de conexión que ya vieron, principalmente sea uno de los limitantes para la conducción, porque dice que puede sufrir la conexión 5 milisegundos. De lo que ya conocen, ¿por qué tendría que ser eso? Creo que ya no. Ahorita nos ayudas. ¿Alguien más? ¿Por qué estos milisegundos? Vean que la transmisión también tiene este retraso, dependiendo de la conexión, entonces, pero es la más frecuente. Por los canales de sodio. Por los canales de sodio Los canales de sodio, o ¿qué potasio. tendría que ver en los canales de sodio? Pues genera un impulso. Entonces debería esperar un tiempo para que se cerrara, para poder generar No, otro. bueno, ya vimos que tiene versión serial potencial de acción, pero entre la conexión, entre que termina un estímulo y inicia la otra, tenemos 5 milisegundos, que podría limitar si estoy hablando de una conexión más directa. Entonces, ¿qué se nos ocurre? O más bien que le lleve. Porque además del sentido, este tiene que ver mucho con este, y la longitud, y sobre todo si tiene mielina o no. Pero ahorita les muestro la mielina. ¿Por qué es? Porque por lo general son sinapsis químicas entre neuronas. O sea que, ajá, ¿y eso da? El neurotransmisor no es lo mismo la rapidez en la sinapsis química que en la sinapsis eléctrica. Porque como depende del neurotransmisor, lo que se libera tarda ese tiempo. Entonces la conducción es que cuando son directas, nomás se abren canales y pasa rápidamente. Y cuando es química, tenemos que esperar a que se libere el neurotransmisor y el neurotransmisor se una al receptor. Entonces son esos 5 milisegundos. Y también tenemos que si depende de la mielina, será más rápido, porque dijimos que es una conducción saltatoria, y bueno, eso serían como causas de la modificación, desmielinización por destrucción de la vaina, un bloqueo de la conducción, se corta el nervio, una axopatía, pues también se deshilacha la parte del nervio, de la mielina. Hay otros factores fisiológicos también que pueden afectar la conducción, ¿sí? Como son la edad. ¿La edad en qué puede afectar la conducción? Yo había leído que la mielinización tardaba en los primeros años en generarse, entonces supongo que eso también tiene mucho que ver. Incluso ustedes cuando vayan a pediatría van a tener que hacer la evaluación del recién nacido, ¿sí? Ustedes tienen que saber que precisamente por esa mielinización, ¿no?, que se va generando después del primer año, el niño, ustedes tienen que identificar el niño
cómo va esa mielización. Entonces, ¿cómo lo van a identificar? Bueno, pues o sea, si tienen justo una tablita de cosas, características que deberían ir haciendo, por ejemplo, a los 40 días me parece ya tienen que fijar su mirada en objetos o cosas así. Tienen que ver con esto, ¿no? Más bien el movimiento, porque la mielización. Ajá. Donde decimos que a los 3 meses debe levantar la cabeza, nos habla de que la mielización ya va más hacia ese lado. ¿Sí? En los 4 o 5 meses el bebé se empieza a rotar, ¿sí? Porque también ya tiene mayor control, ¿sí? Sobre el tórax. A los 6 meses se tiene que sentar, de los 6 y los 7 meses, que nos está hablando que ya hay un mejor control a nivel medular. A los 8 o 9 meses tiene que gatear, que nos habla que ya está más abajo, y al año también. Entonces, esta mielización va siendo, la vamos evaluando en el desarrollo del niño, además de las otras funciones. Pero bueno, esta podemos evaluarla de esta forma. Y bueno, al año ya tiene que estar mielizado, de la cabeza a los pies, y eso sería parte de lo que tendrán que evaluar. En el adulto joven es donde tenemos pues, las conexiones con una función al 100, ¿sí? de la infancia a la adultez, y bueno, finalmente en la tercera edad hay una reducción de la función. ¿Sí? A partir del nacimiento a los 35 años, ¿sí? Todas las funciones se desarrollan y llegan al límite. A partir de los 35, si no tenemos hábitos saludables, entonces estas empiezan a ir en descenso. No más de los 35 sucede todo esto. Entonces, si quieren mejor calidad de vida, pues hay que mantener todas las funciones, porque después nos queda mantenerlas. Ya no se van a desarrollar, que ya se desarrollan. ¿Sí? Entonces, es a los 35, cada vez que vayamos viendo una de estas funciones, pues vamos viendo cuál es la máxima función a la que llegamos en el máximo desarrollo, y finalmente a partir de ahí, por la edad, van disminuyendo esas funciones. Se dice que podemos vivir hasta 125 años con calidad, ¿verdad? Pero es el mantenimiento de estas funciones. También aquí, por la edad, bueno, este sí es más en la persona, hay una excitabilidad neuronal variable que se llama idiosincrasia. A pesar de que sabemos la función que tendrían todas estas estructuras nerviosas, pues vemos que también depende de la persona, será la respuesta que se dé. Entonces siempre debemos, por eso incluso debemos, cuando administramos algún medicamento, debemos identificar idiosincrasia. Entonces iniciamos casi siempre con dosis bajas y luego vamos incrementando según la necesidad, ¿sí? Que nos permite el fármaco y la función que queremos alcanzar. Entonces es una excitabilidad a lo que sería la idiosincrasia. Y velocidad de descarga, que está muy relacionada con la parte del umbral. Habrá quien tiene más umbral al dolor, o sea, es menos sensible, al que tiene menos umbral al dolor. Menos umbral sería más sensible, más umbral sería menos sensible. Lo van a ver en el trabajo de parto, ¿verdad? Si estén ahí en la sala, van a ver quién es más sensible, ¿verdad? Habrá quien les va a ayudar bastante bien en el trabajo de parto y habrá quien van a tener que tener que poner una anestesia haciendo un bloqueo, porque no les permite favorecer el desarrollo del proceso del parto, ¿no? Pues tiene que ver mucho con esto y con la idiosincrasia. Entonces, el transporte, les digo, si es químico, siempre va hacia adelante, porque hay que liberar el neurotransmisor y luego estimular. No hay efecto retrógrado. El efecto retrógrado es cuando se desintegra el neurotransmisor y lo volvemos a llevar al botón terminal para que se vuelva a formar. Entonces no tenemos una respuesta hacia atrás. Y en la principal, cuando hacemos una simaxis eléctrica, ya dijimos que puede ser bidireccional, pues puede ir hacia adelante o hacia atrás, y ese sí sería una estimulación retrógrada.
Hay variaciones también en la velocidad de transporte. ¿Sí? Generalmente el anterógrado es más rápido que el retrógrado, sobre todo en la sinapsis química. Pues también depende de la dirección que tenga, y habrá un flujo retrógrado rápido. Recuerden, aquí están las kinesinas y las dineínas. La dineína dijimos que siempre va de la membrana hacia el núcleo, y la kinesina del núcleo a la membrana. El flujo anterógrado siempre va hacia adelante, el flujo rápido retrógrado va con las dineínas. Cómo va la kinesina hacia acá va con la dineína. Y bueno, las sinapsis es la unión de una célula con otra, pudiendo ser una neurona con otra, una neurona con una célula periférica. Y desde el punto de vista anatómico, lo puedo dividir así. Puedo dividir la principal en el 95% de las conexiones que tenemos a nivel central. El sistema nervioso, periférico y central, entre el 80 y 95% es la botón terminal con dendrita, la principal, pero también puede haber axón con soma, el botón terminal con el soma, pero son del 5 al 20%, o puede ser axón-axón, obviamente está este condición con esta, sobre todo cuando hay un potencial sináptico híbrido, entonces, tenemos el 5%. Entonces, axón con axón. Entonces, que predomina es esto. Hay otra clasificación también de estas sinapsis, que son por distancia de la separación del botón de la célula presináptica y de la postsináptica. Sería esta hendidura que está aquí. Entonces decimos que hay una distancia directa, prácticamente dice que son 100 Armstrong de separación, prácticamente veríamos pegado aquí, pero si hay una hendidura. Eso es lo que sucede en la sinapsis eléctrica. Es una conexión directa, la sinapsis eléctrica. Entonces está una membrana casi pegada a la otra, y tienen que estar coincidiendo los canales, que son dependientes del voltaje. Y luego tenemos la indirecta, que es la que más predomina, que sería de este tipo de sinapsis química, donde son 400 Armstrong la distancia, y aquí se liberaría el neurotransmisor, y el neurotransmisor tendría que unirse a la dendrita de la célula postsináptica. La de distancia pues son más de 500 Armstrong. En condiciones clínicas, pues son las que más utilizamos, es la directa y la indirecta, porque incluso son menos las directas, pero lo vamos a ver mucho en la respuesta reflejada. Esa respuesta semiconsciente, que respondemos de forma automática, y de pronto no nos damos cuenta o no está consciente de la función que realizamos. Entonces, como clínica son las más frecuentes. También, estas ni siquiera se las describí, pero también puede haber estas, pueden ir a su libro, las de, se va a dedicar a la investigación, pues a lo mejor a la hora de describir el tipo de tejido que tendrá que hacer este tipo de investigación, pues sí, sea que hay de superficie plana, de superficie replegada, de superficie mixta, de superficie paginada, por ejemplo la que vimos en la célula muscular. Prácticamente el botón está metido, entonces tenemos ahí una superficie imaginada. El sistema nervioso autónomo sobre músculo liso del tubo digestivo está encima, entonces ahí lo vamos a poner como de superficie plana. Entonces va a depender en cada uno de los tejidos, vamos a ir viendo cómo se conectan las células, entonces ahí vamos a ir identificando si es plana, replegada, o si son de las dos, o si es imaginada. Pero les vuelvo a comentar, la que más utilizamos pues es esta. Si es química o si es eléctrica. Si es química, va a depender del neurotransmisor, se me va a decir que es una química excitadora o una química inhibidora. Y la eléctrica, pues esa siempre va a menos
vamos a describir un poco estas, ¿no? Porque la sinapsis eléctrica pues, tiene canales directos que van a transmitir el impulso, que todos lo comentaban que eran conexinas, ¿verdad? Son esas células integrales que tienen subunidades, pero ya nos quedan 5 o 6 subunidades que se llaman conexinas, que forman un conexón y que abren un canal al centro. Se conecta un conexón con otro y que cuando viene el potencial de acción se abre y pasan los iones. Ese sería a través de uniones en figura, creo que se la muestra. Luego viene la sinapsis química, que esta tiene que liberar un neurotransmisor del botón terminal, como lo vimos en la célula muscular con la célula nerviosa con la célula muscular, y bueno, es la principal sinapsis del sistema nervioso. La sinapsis eléctrica mencionamos que es flujo directo, evita el retraso sináptico, o sea, no son esos 5 milisegundos, y permite conducción en ambos sentidos, o sea, esta no tiene su conexión que va retrógrada, también es de la misma conducción. Esta se llama conducción bidireccional o rectificación. Por ejemplo, vean dónde nos vamos a ubicar, donde hay reflejo, necesitamos dar respuestas rápidas. A veces, les digo, no somos tan conscientes, pero identificamos el riesgo y respondemos. ¿Sí? Porque se suben a un árbol si ven a un perro, ¿verdad? A veces dicen, yo no sabía que tenía esta capacidad, y cuando menos acuerdan, voy a brincar una barra, y saber que tenían la habilidad. Entonces, eso lo hacemos a través de este tipo de conexiones. Por eso dice que son reflejos de vida. Tenemos algunas también, por ejemplo, en la etapa embrionaria, células gliales, células cardíacas, que ya vimos ahí la conexión de sinapsis a través de los discos intercalares, y en células musculares lisas. Por eso dice que ahí en las lisas también. Bien, estas son una proteína integral que está conformada por estas unidades, son 6. Cada una de estas unidades se llama conexina, el conjunto se llama conexón, porque bueno, esto genera un canal al centro. Miren, aquí ubicamos. Este es el conexón, viene el potencial de acción, esta es la membrana de la célula presináptica, esta es la presináptica, como aquí tenemos la estimulación, se abre el canal del centro y pasan los iones a través de otro canal de la siguiente célula presináptica. Y vean que aquí la conexión pues, es pequeña entre ellas. Entonces, esta es una estimulación, una conducción directa. La sinapsis química, lo que ocupamos es que este botón terminal tenga aquí neurotransmisor, esta se fusiona esta vesícula y a través de exocitosis pues libera el neurotransmisor de la neurona presináptica para que este se una a receptores posinápticos. Que serían estos receptores, por ejemplo aquí tiene dopamina, libera dopamina aquí y tiene que estimular, unirse al receptor de dopamina para estimular un potencial de acción en la célula posináptica. Entonces, esta sí me genera un retraso fisiológico. Estas neuronas pueden tener 10.000 a 200.000 botones terminales presinápticos, va a depender del tipo de célula, donde el 80 al 95 corresponde a la conexión a las dendritas, o sea, botón terminal con dendrita, y solo el 5 al 20% sería botón terminal con sombra a nivel central. Este sería a nivel central. Luego dice corteza cerebral, el 98% está en la conexión de dendritas con botón terminal y solo 2% con los cuerpos celulares, o sea, con el sombra. Entonces, aquí todavía aumenta el porcentaje en las cortezas, que vamos a tener cortezas sensoriales, perdón, y cortezas motores y especiales.
Entonces vean estos botones terminales, que son estos abultamientos finales del axón, que se llaman masas o botones terminales, bis terminales, protuberancias sinápticas, etc. Miremos los de las distancias. Vemos aquí, si tiene aquí un neurotransmisor excitador, entonces será una sinapsis excitadora. Si tiene un neurotransmisor inhibidor, será una sinapsis inhibidora. Ahorita me dicen cuáles son esos neurotransmisores. Entonces, miren, aquí en los botones terminal siempre dijimos que para que hubiera exocitosis requeríamos entrar en calcio. Aquí viene un potencial de acción que se generó en la dendrita, pasó al soma, al axón, y del axón al botón terminal. Como aquí ya viene bajando el potencial de acción, y abre estos canales que son dependientes de voltaje, que son de calcio, entonces el calcio entra y hace que entonces con las proteínas de SNARE se una el calcio y genere fusión sobre el botón terminal y libere los neurotransmisores. Esta línea que vemos aquí, que las células no la tienen dibujada, pero que aquí lo que nos está indicando que se llama zona activa, porque siempre en las células nerviosas alrededor de los botones terminales siempre vamos a tener calcio. Entonces, si nosotros tomáramos esas terminaciones y identificáramos siempre hay calcio pegado, por eso se llama zona activa. Zona activa significa que tiene cantidades suficientes de calcio para que cuando venga el potencial de acción y se abran estos canales, pues el calcio puede entrar. Entonces, esta descarga por exocitosis puede ser unión a proteínas reguladoras, ya lo mencionamos, y un patrón de secreción. Cuando se hace fusión, se dice que es un patrón de secreción que se pesa y corre. Ahorita les voy a mostrar una membrana que es in vivo, donde identificaron este patrón y se genera esta fusión de las vesículas. Y el objetivo es que se hace la vesícula, pero luego se vuelve a cerrar la vesícula. Se hace la fusión y luego se vuelve a formar, así se cierra la membrana, para que vean que es el mosaico fluido. O sea, se mueve la membrana, pero luego otra vez se vuelve a cerrar. Entonces, cada vesícula puede tener de 200 a 1000 moléculas del neurotransmisor y el neurotransmisor se reincorpora con el dosito. Vean, estos son los canales de calcio. Estas son células in vivo, son membranas. Estas son el botón terminal. Estos son canales de calcio, que cuando viene el potencial se abren y entra el calcio. Y estas son la fusión de las vesículas que tienen ese patrón de pesa y corre. Pesa es porque lo vemos cómo se hace este poro, pero luego se regresa y queda así. A eso se refiere este patrón de fusión de la vesícula en el botón terminal. Entonces, este es un in vivo, vean la diferencia. Aquí está inactiva, aquí ya está liberando el neurotransmisor a la fibra sináptica. Entonces, la célula postsináptica, una vez que ya se liberó a través de esta fusión, de esta exocitosis, entonces ya va a haber suficiente neurotransmisor y se tendrán que unir a los receptores de la célula postsináptica, que puede ser una dendrita, que es lo más frecuente, o que se conecte, como ya vimos en el músculo, con una célula muscular, ¿no? Entonces, hay dos componentes, hay una edificación y hay un ionóforo. La edificación pues, es el que sobresale a la parte de la membrana, ¿no? Y que tiene el objetivo de fijar, en este caso, el neurotransmisor, para que entonces su parte ionófora se active, que sería la que está incrustada en el grosor de la membrana, y entonces genere la señalización al interior celular.
dice que tengo dos tipos de señales. Dice ionóforo de canal iónico y ionóforo de activación de segundos mensajeros. Incluso me dice que el de canal iónico dice que me da potenciales sinápticos rápidos y de acción corta. Y fíjense que el otro dice ionóforo activador de segundos mensajeros, dice que es lento y de efecto prolongado. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué el primero es rápido y por qué el segundo es lento? Y esto ya lo vieron ustedes en bioquímica, ¿sí? Esta parte de activación de segundos mensajeros. Entonces, fíjense que el ionóforo de canal iónico, que les digo que es esta parte que está en el espesor y que se activa para dar esa señalización al interior y que la célula pueda funcionar. Entonces, ¿por qué este es más rápido y por qué este es más corto? Digo, más lento y de efecto prolongado, y este es más rápido y de efecto más corto. Porque de ahí empezaremos a identificar las señalizaciones. Ustedes ya vieron la activación de segundos mensajeros en bioquímica. Que ahí ven esas familias, incluso requieren de proteínas G, que son esas proteínas que son intermediarias para hacer la señalización. ¿Ya vieron biología molecular? ¿Sí están en biología molecular? Bueno, en el libro habla acerca de que los canales científicos, o sea, podían pasar, o sea, se abrían y llegaba a un punto en el que se cerraba. O sea, tenían una duración más corta. Y en cambio los de segundos mensajeros, que era el mecanismo de la proteína G, que explicaba que tenía tres complejos, el alfa, el beta y el gamma, que estaban unidos a la guanosina del fosfato y después se separaba el complejo y se unía a la guanosina del fosfato. Entonces, este complejo lo que hacía era abrir estos canales y que duraran abiertos durante más tiempo, entonces podían atravesar más iones, pero también eran más tardados como en llegar a la unión presináptica y postsináptica, por lo mismo que tenían este efecto más prolongado. Sí, ¿verdad? El ionóforo de canal es como el que vimos en el músculo esquelético, que ahí se une el receptor y el canal se abre al centro. ¿Sí? En el caso, como es tumorenal, de activar de segundos mensajeros y su efecto pues también es corto. En el caso del segundo mensajero, tenemos que activar al receptor en la membrana, hacer que esta proteína que está el receptor que está en la membrana, incluso estimule una célula mediadora que es la proteína G, y luego esta active y que su unidad incluso se separe y que pase al citosol, y esta tendrá que estimular o una apertura de canal en la célula suradero o una activación de una enzima. Entonces, por eso es más lento, porque dura más para activar en relación a este. Este nada más se une y abre el canal. Este tiene que seguir todo el proceso. Entonces es más lento, pero dura más. Miren, aquí está, estas son las zonas de fijación para el neurotransmisor. Esta sería la parte ionófora, que es la que me va a decir si se abre solamente un canal como este, que sería, por ejemplo, este sería el receptor de dopamina, o si activo un segundo mensaje. Como este. Sí, ya. Vean esto. Aquí está el receptor, aquí está el neurotransmisor. Esta parte ionófora se activa y hace que se active la proteína G. Y la proteína G desprende una de sus unidades y esto abre un canal, o bien abre o estimula una enzima y hace una transcripción génica. Entonces, si se fijan, su proceso es más lento, pero también me da efectos más prolongados, incluso de apertura de canal o de activación enzimática con señalización intracelular. Entonces, tenemos que hay canales, los canales que se pueden abrir en esta célula puede ser de sodio, de potasio, de calcio, que serían catiónicos. Ahorita nada más habíamos visto el de canal de sodio, ¿verdad?, como generador de un potencial, pero la verdad es que puede ser cualquier tipo de catión, y más a nivel de central vamos a ver que incluso habrá algunos
órganos sensoriales, que en lugar de entrar sodio, pues entra potasio, y eso me va a despolarizar. Entonces puede ser sodio, potasio, calcio, así como lo vimos también en corazón, y también habrá a nivel central, donde se activa con calcio, y esto generaría potenciales excitadores, ¿sí? O potenciales de acción. En el canal, si abrimos canales aniónicos, estos me darían respuestas inhibitorias, por ejemplo el cloro. ¿El cloro qué carga tiene? Negativo. Entonces si entra el cloro, haría todavía más electronegativo el interior, generando datos de hiperpolarización, por lo tanto no tendría respuesta. Entonces, esto nada más para que ubiquen que en la transmisión hay una neurona presináptica, que sería el botón terminal, el axón de la neurona, ¿verdad?, que tendría el neurotransmisor, y finalmente en el botón terminal se formaría la vesícula, ¿verdad? Ahí tenemos vesículas con neurotransmisor, y esta tendría que fusionarse sobre la membrana. Que sería el resumen, ¿verdad? Ahí está el espacio sináptico después, receptor de la neurona, ¿verdad? La neurona posináptica y neurona. Está el receptor y luego esta neurona posináptica que generaría potenciales de acción o no, dependiendo del tipo de canal que abre. Entonces aquí tenemos conexiones con neuronas, ¿sí? Aquí sería la dendrita y este sería, perdón, este sería el botón terminal, este sería la dendrita. Eso es lo que ya habíamos visto del potencial de membrana, ¿verdad? En cerebral tenemos menos 70 neurona, y esto generaría, aquí también está con el sodio, ¿verdad? Pero puede ser calcio, puede ser sodio, puede ser potasio incluso, que nos puede generar datos de potencial de acción. Pero aquí también tendríamos que considerar otros que son los potenciales funcionales. Esto lo vamos a encontrar aquí en las dendritas, porque aquí para que una neurona tenga una respuesta, pues todos los receptores están en las dendritas, pero se van despolarizando, inician algunas y luego se van sumando hasta que llegamos a generar como en el músculo. ¿Se acuerdan lo que era el fenómeno de la escalera? Era el fenómeno de la escalera en el músculo. Cuando se genera un impulso tras otro en el periodo de latencia, se genera una sobreexcitación. Pero este no es segundo, ¿no? Ahorita les muestro esto. ¿Sí, bueno? Mames, no leí nada, me siento a la verga. Ahorita sí, ahorita lo voy a leer. Neurotransmisor excitador actividad del sodio rápida neutralización. Aparece en acción. Esto lo habrá. Bueno, miren, aquí justo tenemos como lo que sería el fenómeno de la escalera, donde se inicia una estimulación sobre estas dendritas
Y vean cómo al estar aquí en menos 70, empieza a haber una estimulación en la luna, ¿sí? A lo mejor no se alcanzan los 15 milivolts, pero luego se va sumando otro, porque van entrando varios a las dendritas, entonces va sumando estos potenciales posinápticos excitadores, y luego llegamos a este, y luego volvemos a sumar y llegamos al nivel de disparo, ¿sí? Entonces al llegar al nivel de disparo es porque sumó todos estos potenciales posinápticos, porque dijimos que en el nervio necesitamos de 15 a 30 milivolts, ¿verdad? Para poder hacer más positivo el potencial de membrana, llegar al nivel de disparo y producir la despolarización, que si se fijan se suman aquí, pero aquí está el cono axónico, ¿sí? Y a partir de aquí se genera el potencial de acción del todo nada. ¿Sí? Entonces, este es otro de los potenciales que consideramos en la célula, en la neurona, por estas características en sus neuronas. ¿Sí? Entonces, bueno, está el cono axónico, donde nos menciona que efectivamente tiene 7 meses más canales de sodio, por eso se llama, a partir de estos potenciales excitadores se suman aquí y de aquí generan potencial de acción. Aquí nada más es para que identifiquen los receptores, ¿verdad? Que son, por ejemplo, aquí es para el sodio, se sería este receptor va a abrir un canal catiónico, cambio de polaridad, esto excitaría la célula potencial sináptico, se abre canales, hace electropositividad al interior y genera una curva de despolarización. Tenemos una inhibición sináptica, el potencial sináptico está dado por apertura de canales, pero son de cloro. El cloro es negativo, entra, genera hiperpolarización y eso no me daría una respuesta funcional, no daría un potencial de acción. Eso sería un potencial sináptico inhibidor. Se abren canales de cloro, entra cargas negativas y esto hace datos de hiperpolarización. Les voy a pedir, porque ya no alcanzamos, que es la inhibición presináptica y aparte vamos a ir modulación también de la función de la neurona. Entonces nos quedamos aquí porque si me gustaría que hiciéramos bien la diferencia de lo que sería la inhibición posináptica y la inhibición presináptica, que habrá algunas funciones específicas de algunas células por este tipo de inhibición, para que lo podamos revisar. Continuamos con esto y veríamos arco reflejo. ¿Arco? Veríamos el arco reflejo. Ahí estamos. ¿Qué tengo que subir? ¿Qué tengo que subir? Para mañana. Compañero, ayudar a nombrar la lista. Daniel Yadira, presente. Fátima Concepción. Bueno, ahorita vemos. Citlali